Aquí lo que veis es un poco, no está puesto como en timings y de hecho aquí hay una lista muy grande, muy optimista de temas, ¿no? Que querría como repasar hoy, pero como os decía, primero de todo quiero hacer una pequeña reflexión previa sobre qué tipo de entidad o de organización tenemos y por tanto qué posible estrategia de financiación acostumbraríamos a buscar, ¿no? O suelen buscar las entidades como la nuestra. Una pequeña reflexión sobre la implicación estratégica que ello tiene, por qué eso es una estrategia y qué importancia tiene la estrategia en las organizaciones. Luego lo que veremos será toda una serie de elementos ya más de entrar en plan económico-financiero, conceptos clave, análisis de la viabilidad, que será la cuenta de resultados como el instrumento como principal, análisis de la liquidez, siendo el cuadro de tesorería el instrumento principal, y por último un punto que se llama la interpretación de los resultados, ¿no? De los resultados que tenemos a nivel de cuenta de resultados y a nivel de cuadro de tesorería para poder tomar decisiones, ¿no? Para poder entender qué es lo que nos están diciendo estas herramientas, ¿no? Entonces, si empezamos empezamos por esta parte, ¿no? O sea, la sesión de hoy plantea que somos entidades, ¿no? Que tenemos esta necesidad de financiar o parte de nuestro funcionamiento o un nuevo proyecto que queremos impulsar o nuestra actividad habitual o algún elemento de nuestra estructura, ¿no? Quizás también. Entonces, en función de la manera en que se concibe y se diseña nuestra organización, las estrategias que suelen utilizarse habitualmente para la obtención de estos fondos puede ser distinta, ¿no? Entonces, aquí antes de entrar, digamos, en este diagnóstico de estas necesidades, queríamos hacer esta previa, ¿no? Yo creo que viendo la lista de las organizaciones que estábamos hoy aquí, muchas de las que estáis participando, creo que os encajaría la categoría de entidades sociales, ¿vale? Algunas también yo creo que también encajaríais en el modelo de idea de ONG, ¿vale? El objetivo de esta diapositiva no es que ahora debatamos tampoco sobre estos modelos, pero como simplificando esta estructura, lo que plantea es que si somos una entidad social, una empresa social o una ONG, seguramente nuestra finalidad será distinta y nuestra manera de buscar, la manera de financiar nuestras actividades también será distinta, porque nos relacionaremos con nuestro ecosistema de una manera muy diferente, ¿no? Entonces voy a hacer un repaso como de lo que plantea esta clasificación que tenemos aquí, ¿no? Una entidad social, que es una organización que busca atender las necesidades de X colectivos, de X personas, mediante la prestación de servicios, busca generar este impacto positivo. De la misma manera que lo hace una empresa social, lo que pasa que la empresa social sí que tiene un enfoque de constituir y montar una empresa, ¿no? Es decir, vendo una actividad económica que va a generar un ingreso, ¿no? Seguramente un servicio o un producto. En una entidad social lo que hacemos es prestar estos servicios. Evidentemente estos servicios alguien los tiene que poder pagar, ¿no? Entonces, no somos una empresa privada, somos una entidad, o sea, somos una empresa privada, pero trabajamos desde el punto de vista de ser una entidad social porque lo hacemos sin ánimo de lucro, ¿no? Y para ello lo que hacemos es buscar la manera de financiar estas actividades sin tener que repercutir siempre 100% el coste a las personas que atendemos. Entonces, esto implica a nivel de, y cojo también la parte de la ONG, ¿no? En el caso de las ONGs hay un matiz un poco distinto, ¿no? Seguramente que es que no solo intentamos generar este impacto positivo, sino que además generamos incidencia, ¿no? Y eso forma parte muchas veces del ADN, ¿no? De las actividades principales que realiza la ONG, ¿no? Entonces, las personas que impulsan estos tres tipos de organizaciones también lo hacen con una voluntad un poco distinta, ¿no? Muchas veces a nivel de entidad social encontramos que hablamos de personas que tienen esa conciencia, esa vocación social de servicio. A nivel de empresa social los encontramos más un espíritu empresarial y una voluntad de transformar el modelo de empresa, ¿no? Y a nivel de ONG sí que vemos esa similitud total con el perfil de entidad social, ¿no? De personas con esta conciencia y vocación social, ¿no? Pero a nivel de modelo de sostenibilidad de las actividades es muy distinto, ¿no? Y como veis aquí, las entidades sociales normalmente suelen financiar las actividades, pues intentan encontrar fondos a través de subvenciones, convenios con diferentes administraciones, concursos para poder prestar esos servicios, ¿no? Con el objetivo de
yo creo que se tiene que proveer este servicio a estas personas, pero no espero que estas personas puedan sufragar el coste que tienen, ¿no? Entonces, compartimos este coste con diferentes organizaciones, en este caso administración pública principalmente, ¿no? Y por eso buscamos esta subvención del coste de estas actividades, los convenios, los concursos para prestar los servicios, ¿no? Este punto de vista es muy distinto del de una empresa social, que no mejor ni peor, simplemente pues el enfoque es muy distinto y eso hace que nuestras estrategias para luego ir a buscar estos fondos también pueden ser muy distintas, ¿no? A nivel de empresa social, lo que hacemos es intentar estructurar que realizamos alguna actividad que ofrece unos servicios o unos productos por los cuales esperamos obtener una remuneración, ¿no? Y eso es lo que permite sostener el proyecto con el que a través de diferentes maneras pues generamos este impacto positivo. Que en el caso de la empresa social pues puede ser que el producto es distinto, que el servicio es distinto, que lo hacemos de una manera diferente, ¿no? Desde la economía social, por ejemplo, ¿no? Entonces es como una perspectiva diferente a nivel de modelo organizativo, ¿no? A nivel de modelo de sostenibilidad, cuando hablamos de ONGs, hay un gran peso de lo que son las aportaciones de los socios, porque aquí muchas veces lo que buscamos es que como también tenemos esta parte de incidencia pública, esta parte más activista, sí que se espera, ¿no? Y se cuenta con esta relación con la base social para que también pueda ayudar a sufragar toda esta actividad, ¿no? Que se quiere llevar a cabo, ¿no? Independientemente de esto, no quiere decir que en una empresa social no se busquen subvenciones, que una entidad social no venda un producto o un servicio o que no pueda tener aportaciones de socios o que una ONG tampoco pueda estar en las otras dos. Lo que estamos planteando es que hay como un ámbito que suele ser el más dominante o más principal a la hora de financiar las actividades que estamos haciendo y que quieras o no responde al enfoque que tiene la organización, ¿no? Entonces, más diferencias, ¿no? de que genera este enfoque. Las entidades sociales tienen un gran conocimiento con esta necesidad social que quieren cubrir, ¿no? Las empresas sociales normalmente igual tienen a veces menos conocimiento social de esta necesidad, pero tienen mucha más parte de conocimiento empresarial del que se suele encontrar en otro tipo de organizaciones. Y a nivel de ONG, pues también vemos estas vueltas a tener una similitud con la entidad social, ¿no? La toma de decisiones, aquí hemos puesto que depende de la forma jurídica, porque evidentemente a nivel de entidad social, pues puede haber una fundación, puede haber una asociación, puede haber muchos tipos de formas jurídicas, entonces dependerá un poco de cómo afecta. Pero estas formas jurídicas serán seguramente distintas de las empresas sociales. Y por último, a nivel de generación del impacto social, sí que entendemos que las entidades sociales, el impacto que quieren generar es mediante esa prestación del servicio, que consideran que hay unas personas que necesitan, un colectivo que necesitan y que alguien tiene que proveer, ¿no? A nivel de empresa social, como decíamos antes, se trata del producto en sí, el servicio en sí, el modelo, la manera de hacerlo, y en cambio las ONGs buscan más esta reducción de las desigualdades, que a veces puede implicar también que para ello hago un servicio, ¿no? Pero lo que hago es más esta visión de incidencia, ¿no? Entonces, este es un esquema que nos parecía como interesante poner encima de la mesa antes de entrar en como en todo el ciclo, ¿no? Sesión 1, diapositiva 1, porque creemos que puede cambiar mucho la manera de interpretar y valorar las diferentes opciones de financiación que podemos acceder o que podemos buscar, ¿no? Entonces, en el ciclo en sí, si habéis visto como la serie de sesiones formativas, habrá un foco más en un ámbito de fondos públicos, habrá también un foco, por ejemplo, en fondos europeos, habrá un foco en fundraising, habrá un foco también en la generación de actividad propia, ¿no? Y todas ellas pueden convivir en una misma organización, es decir, podemos tener una entidad social o una empresa social y que ambas tengan pues unos proyectos financiados desde el ámbito público, unos con un proyecto europeo, otro que generamos una actividad, ¿no? Todos pueden convivir, pero evidentemente tienen unas estrategias y una razón de ser distinta. Y por eso nos parecía interesante como plantear este enfoque, porque en función de ello seguramente las decisiones que tomemos como organización pues serán diferentes. Entonces, esto es un poco con lo que decía, ¿no? Entonces, luego esta diversificación de las fuentes de ingresos que puede tener una organización también tendrán sus pros y sus contras cada una y no voy a entrar concretamente en ellos y los veréis seguramente en cada uno de los módulos formativos más concretos, pero evidentemente si yo voy a buscar fondos en el ámbito público, pues
concursar en una subvención o para una licitación tiene unos pros y unos contras, ¿no? Y eso lo sabemos más o menos todos, ¿no? Lo vivimos muchos de los que estamos aquí, pero igual que los puede tener buscar fondos en el sector privado, ¿no? Por tanto, seguramente sea un equilibrio de estos tres puntos de vista, ¿no? El que acaban tomando muchas de las organizaciones, ¿no? Que a veces tienen como un poco más de entidad social predominante y luego tienen algún proyecto con otros puntos de vista. Entonces, con esto entraríamos al segundo punto, que hemos denominado plan estratégico, y también va a ser un punto un poco como por encima, y luego entraremos a la parte chicha de la sesión, donde vamos a revisar estos conceptos más de plan económico financiero. ¿Por qué queríamos hablar un momento aquí de plan estratégico, ¿no? Lo vinculo directamente a lo que estábamos comentando hace un segundo, ¿no? Como organización es muy importante pararse a pensar cuál es nuestra estrategia a la hora de el impacto que queremos alcanzar, la manera en que nos queremos relacionar, cómo nos queremos mover como organización, ¿no? Y como decíamos, simplemente hace un segundo, el simple hecho de constituirnos como una forma jurídica de una manera u otra, ya muchas veces, y la manera de proveer los servicios ya cambia, ¿no? Cómo será esta estratégica, ¿no? Entonces, lo que queríamos plantear es la importancia de que, pese a que el tiempo nos coma, tengamos muchas urgencias, muchas necesidades, es clave, y sobre todo cuando hablamos de voy a ir a buscar financiación, plantearnos cuál es nuestra estrategia a nivel de organización. Y no hablo solo de estrategia de financiación, hablo de qué es lo que yo quiero alcanzar con mi organización, por ejemplo, el próximo año, ¿no? ¿En dónde vamos a centrar nuestros esfuerzos? ¿Cuál es ese tema que quiero desbloquear, donde allí quiero incidir más porque hay una necesidad creciente? ¿Cuál es la estrategia que yo voy a desarrollar? Porque si yo tengo clara mi estrategia, luego las actuaciones y los pasos que yo voy a ir dando me van a llevar a conseguir ese objetivo final, ¿no? Van a estar mucho más alineadas, ¿no? Entonces aquí planteábamos, bueno, ¿qué entendemos por estrategia? ¿Qué implica reflexionar sobre la estrategia en la entidad? ¿Por qué es útil la estrategia? Yo lo que quería poner encima de la mesa primero de todo es que todas las que estáis aquí tenéis una estrategia. Aunque quizá algunas de vosotras, si os lo pregunto directamente, me diréis, no hemos escrito nunca un plan estratégico. Ya lo sé, no pasa nada, pero es que os estáis moviendo por alguna estrategia, porque todas tomáis decisiones en cómo creéis que tiene más sentido mover vuestra organización. La única diferencia es que en algunos casos esa estrategia está escrita y se ha dedicado un tiempo a trabajarla, a meditarla con la organización, y en muchos otros casos va pasando en el día a día, ¿no? Entonces, eso nos suele pasar con muchas organizaciones, que es que normalmente la estrategia está ahí, y a veces llega un momento un poco, no sé si de crisis o de colapso, en el que tenemos la necesidad de decir, necesitamos pensarlo un poco, ordenar un poco, ¿no? De hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, ¿no? Yo creo que es natural, y que eso suele ser un momento en que la organización necesita un poco de reflexión estratégica, si no la tenemos incorporada ya en nuestra forma de trabajar, ¿no? Entonces, creo que es también importante como estar atentos a cuándo de vez en cuando es necesario parar y pensar cómo nos queremos mover, hacia dónde queremos ir. ¿Estamos yendo hacia dónde queríamos ir como organización? Y por tanto, alinear todo esto, alinear las visiones de las distintas personas que trabajan en ello, nos permitirá seguramente ir un poco más lejos, ¿no? Entonces, el segundo punto que veis aquí, ligado con esto, plantea esta diferencia entre la gestión por oportunidades y la gestión por estrategia. Entonces, cuando no tenemos una estrategia clara, no tenemos claro hacia dónde queremos ir, normalmente nos gestionamos por oportunidades. Eso quiere decir que pasan cosas, nos llegan cosas y nosotros las valoramos, y evidentemente muchas pueden ser muy buenas y muchas pueden ir súper alineadas con lo que queremos conseguir. Y de hecho, pues si nos movemos bien, seguramente muchas de ellas ya serán alineadas con lo que queremos conseguir. Pero estamos dejando que las oportunidades marquen nuestro camino como organización. Y evidentemente tenemos que escucharlas, y evidentemente nos van a abrir muchas puertas. Pero es muy importante conseguir como coger el volante y decir, no, yo no circulo solo por lo que me marca el camino, que serían como las oportunidades que me van saliendo, ¿no? Sino que yo tengo muy claro dónde quiero ir. ¿Qué pasa? Que igualmente os van a surgir oportunidades, y es clave como organización saber escucharlas y saber valorarlas, y en muchos casos es como 100% vamos, la aprovechamos, ¿no? Pero siendo conscientes de dónde queremos ir y de qué manera cada oportunidad suma o nos acerca a ese objetivo, o si nos desvía mucho de ello, ¿no? Porque entonces es cuando realmente vamos a ver que la organización alcanza a cumplir la misión, el propósito de lo que tenemos, ¿no?
Entonces, la estrategia al final requiere definirla en sí, es decir, pararse un momento a intentar pensarla y por otro lado, implementarla, es decir, ser conscientes de su importancia, tenerla en nuestro día a día presente, que nuestro equipo la conozca, ¿no? Y que por tanto podamos ir pensando en ella cuando vamos haciendo cosas, ¿no? Y tenerla mucho en cuenta, sobre todo cuando hablamos de lo que nos toca hoy, que es financiación, ¿no? Es decir, dónde quiero ir, qué es lo que quiero alcanzar, por tanto, tomo las decisiones no solo por el dinero, sino que las tomo por lo que quiero alcanzar como organización y entonces veo qué necesidades de financiación tengo y entonces pues miro qué instrumentos tengo, qué opciones puedo abordar, ¿no? Y cómo consigo esta financiación. ¿Cómo vamos por ahora? Veo así caras. Bien, veo gente conectada aún, perfecto. No hay preguntas en el chat tampoco. Súper. Súper Vale, claro. pues os paso con la parte siguiente. Entonces, si hay alguna cosa, porque yo me enrollo y a veces también voy rápido, si hay alguna cosa que queráis que revisemos, también pues nos pedís, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí entraba como un poco más a detalle de todos estos elementos que hablaba sobre estrategia. Esto lo tendréis, las presentaciones os las haremos llegar, igualmente si no con la grabación también lo podréis ver más a detalle. Entonces, simplemente un breve detalle porque este esquema me gusta mucho cuando hablamos de esta estrategia. Muchas veces las organizaciones me preguntan, pero ¿cómo hago una estrategia, no? Al final la estrategia lo que plantea son como juntar dos elementos para definir mi estrategia futuro, ¿no? Que una es ¿quién soy yo como organización? Y aquí pone estrategia actual, ¿no? Pues yo soy una organización que se dedica a esto, que quiere generar este impacto, que funciona de esta manera, ¿no? Con este equipo de personas. ¿Quién soy yo ahora? ¿Y cuál es el contexto en el que me encuentro? Por ejemplo, si nos centráramos en este ámbito más de financiación del que estábamos hablando en la sesión de hoy, pues podríamos decir, pues resulta que estamos hablando de un contexto en el que va a haber una restricción de fondos europeos dirigidos a economía social por la deriva política. Esto es un elemento contextual. Esto es una, o sea, como una frase que digo yo, que no la digo verificada en datos, pero bien, todos vemos las noticias, ¿no? Entonces, esto es un elemento contextual que puede afectar a mi manera de definir mi estrategia como organización, ¿no? Porque yo puedo decir, ostras, a mí me encantaría empezar a abrir nuevos servicios, pero igual no es el momento contextual más adecuado para ello, ¿no? Entonces es como, ¿de qué manera yo junto lo que soy yo con el contexto en el que me encuentro, a la vez también con hacia dónde quiero ir, ¿no? Y por tanto defino mi estrategia para los 2, 3 años próximos, ¿no? Evidentemente esto cambia muy rápido, de hecho yo os estoy como explicando, enseñando esta diapositiva como de plan estratégico, pero cuando acompañamos a organizaciones cada vez nos encontramos más con organizaciones que me dicen, no quiero un plan estratégico. Es como que no está de moda lo del plan estratégico. Queremos estrategias adaptativas, que quiere decir, dime 3 tips para que yo me mantenga rápido al día con lo que está pasando, ¿no? O sea, y estas son un poco como las tendencias al menos que nosotros nos estamos encontrando. Yo creo que es súper importante igualmente hacer la reflexión como organización de dónde quiero ir y eso nos va a permitir dar mejores pasos, pero tenemos que ser muy conscientes de la rapidez en el cambio, que tenemos que ser flexibles para poder tomar. Y con esto dejamos esta parte de estrategia y pasamos a ver ya números, ¿no? Porque yo creo que si vemos los números teniendo esta reflexión estratégica, es como que cobran utilidad, dejan de ser sumas y restas para ser el reflejo de nuestro día a día, ¿no? Y de lo que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos plantear cuando hablábamos de esta reflexión más de económico-financiera es sobre todo que nos encontramos que muchas veces nos llegan organizaciones con, bueno, con dudas a nivel de números, de decir, es que esto no está funcionando, es que no sé si nos funciona el proyecto, ¿no? Y creo que es muy interesante tener como ciertos conocimientos de números, aunque no hagamos nosotros los números, ¿no? Porque muchas veces si tenéis la suerte de que un gestor os los calcule, un contable, etc., eso es lo mejor, pero tenemos que ser capaces de entenderlos y saberlos leer para poder tomar decisiones, ¿vale? Y eso es muy importante y nos empodera también como personas que estamos liderando todas estas organizaciones. Entonces, no es lo mismo que un proyecto no sea viable económicamente que no que un proyecto no tenga liquidez.
¿vale? Hoy vamos a repasar conceptos básicos. Lo digo porque si hay gente que ya ha repasado muchos números, hoy vamos a estar viendo conceptos sencillos, ¿eh? Pero sencillos, pero que muchas veces yo creo que se nos hacen bola, ¿no? De repasarlos y que va bien revisarlos, ¿no? Entonces, cuando un proyecto no es viable económicamente, quiere decir que no ingreso suficiente para cubrir lo que me cuesta, ¿vale? En cambio, cuando no tengo liquidez, quiere decir que el proyecto sí que es viable, pero resulta que ahora no tengo dinero en el monedero para pagar la factura que me viene este mes. Pero no quiere decir que cuando todos los que me deben dinero me hayan pagado, pues mis números son positivos. Yo tengo capacidad para afrontar lo que tengo que pagar. Es un problema más de inmediatez, la liquidez, ¿vale? No tengo cash en el monedero, flow, que le llaman, para pagar lo que tengo que pagar ahora. Entonces, esto al final es muy importante distinguirlo porque la manera de abordarlo es totalmente distinta. No es lo mismo que es que yo estoy sistemáticamente perdiendo dinero porque me cuesta mucho más producir que lo que ingreso, entonces igual tengo que subir los precios, bajar los costes y ahora lo veremos, que no que, ostras, me falta cash en el día a día, ¿no? Porque entonces ahí igual lo que tengo que hacer es negociar con los proveedores para que me paguen a tiempo, ¿no? Que es lo que tocaría. La manera de actuar es muy distinta. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo hoy a detalle. Por tanto, conceptos financieros clave, herramientas financieras clave, cómo analizar la situación financiera presente y futura de la organización y cómo interpretar los resultados para la toma de decisiones. Entonces, conceptos clave. Y empezamos por el capítulo 1 de los conceptos clave económicos. Costes fijos y costes variables. Costes fijos que tenemos en nuestra organización, en nuestros servicios, son aquellos que los tenemos independientemente de que vendamos o no. Es decir, yo el alquiler del local lo tendré que pagar aunque no haya entrado nadie en la tienda. ¿Vale? Como ejemplo más sencillo, ¿no? En cambio, los costes variables son aquellos que sí que van directamente vinculados a la propia producción o venta del servicio. Por ejemplo, pensando en un servicio, pues si yo necesito, vamos a ver, una serie de materiales para atender a las personas mayores que tengo en mi residencia, pues resulta que cuantas más personas atiendo, ¿no? En este servicio, pues más gasto, ¿no? de estos materiales, ¿no? Entonces, una cosa es que yo lo establezca como una partida fija, porque es que ya sé más o menos cuánto gasto y siempre tengo ese gasto, pero otra cosa es, ostras, en función del número de personas que se me han apuntado a la actividad, pues tendré que comprar más materiales, menos materiales, tendré que alquilar una sala más grande, menos grande, es decir, dependerá de mi servicio o mi producto, ¿no? El que yo gaste más o gaste menos, ¿no? Esto es como muy evidente, digamos, con cosas como muy de producto, en plan, por ejemplo, comida, ¿no? Si yo tengo que servir 10 menús o 20, pues evidentemente me gastaré mucho más en la materia prima para los 20 que para los 10, ¿no? Entonces esto es un coste que dependerá de cuánta gente entra a mi restaurante, ¿no? Pero sí que depende de la cantidad de ventas que yo tengo. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos más concretos. Costes fijos, pues la administración, ¿no? Porque no le vamos a decir al equipo de administración que como hoy no hemos vendido, pues hoy no, esta vez no trabaja, ¿no? Eso, los tienes que pagar igual, ¿no? Gastos financieros, lo mismo, al banco no le puedo decir que este mes no le pago porque no hemos ingresado nada. Amortización, que es lo que vamos pagando, salvando, digamos, de las inversiones que hemos hecho. Luego veremos un poco más a detalle el concepto de amortización, sin entrar mucho tampoco, ¿eh? Materiales indirectos y mano de obra indirecta. Aquí lo que nos referimos es materiales, por ejemplo, materiales de oficina. ¿Verdad que compraríais materiales de oficina independientemente, ¿no? de que hagáis más talleres o menos? Pues bueno, en general ya los compras, ¿no? Mano de obra indirecta. Bueno, aquí hay un tema entre el costes fijos y costes variables, porque habéis mano de obra indirecta y aquí mano de obra directa. ¿Dónde ponemos los costes de sueldos? ¿No? Es una de las preguntas normalmente que tenemos cuando hablamos de costes fijos y costes variables. Aquí hay sueldos que son fijos y hay sueldos que serán variables. Y dependerá de vuestros proyectos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si yo tengo internalizada dentro de la organización una persona que lleva la administración y no, da igual que yo haga más talleres, que la voy a tener igualmente en nómina, es
lo que aquí está como mano de obra indirecta, que es decir, indirecta en el sentido de que no es directo vinculado al servicio concreto y que está fijo y este sueldo lo pagaremos igual, ¿no? Pero si yo en función de si hago más talleres o menos talleres contrataré un monitor más o un tallerista más, eso sí que va vinculado en función al volumen de lo que yo estoy vendiendo. ¿Sí? Por tanto, lo digo porque es una de las grandes preguntas que suele salir siempre, ¿qué hacemos con las personas? Dependerá de las personas y dependerá del servicio y el producto que tengáis. ¿Vale? También, por ejemplo, yo puedo tener personas que trabajan en función de los proyectos que tengo, pero yo puedo decidir que las tengo en plantilla de manera fija. Y eso es una decisión empresarial. Y en ese caso entiendo que las estoy poniendo como un coste fijo, porque si yo vendo menos proyectos y las tengo aburridas sentadas en una mesa sin hacer nada, no voy a dejar de pagarles la nómina igual. Por tanto, es una persona que evidentemente parece como conceptualmente que va vinculada a un proyecto, pero yo la tengo contratada fija, por tanto, es un coste fijo que tengo cada mes. ¿Sí? Entonces, impuestos patentes, depreciación y en cambio costes variables, sobre todo materia prima, costes de distribución, ¿no? Si yo, por ejemplo, no hago envío de producto, pues no tendré que pagar este envío, ¿no? Pues son cosas que van relacionadas con el volumen de lo que vendo. Entonces, este gráfico de aquí lo que nos muestra es la relación entre estos costes, ¿no? Con las ventas y con, bueno, en el marco de nuestro producto, ¿no? Entonces, como veis aquí, los costes fijos están en la línea roja, ¿vale? Y es una línea estable, ni sube ni baja. Eso quiere decir que siempre vamos a pagar esos costes. Evidentemente, si yo decido, pues yo qué sé, tengo 2 oficinas, pues cierro una porque no la necesito, pues mis costes fijos bajan. Pero quiere decir que no bajan en función de las ventas, que es el eje vertical, ¿vale? Se mantiene estable independientemente de que venda más o venda menos. En cambio, los costos variables sí que suben en función de que suben mis ventas, ¿sí? Entonces, la suma de estos dos costes, que es esta línea verde que veis aquí, hay un punto en que los costos, ¿no? Lo que ingreso por las ventas y lo que me cuestan los costes, pues se invierten estas líneas y paso a tener más ingresos que lo que me cuesta, ¿vale? De la suma de los dos. Entonces, el momento en que se cruzan es el punto de equilibrio. Quiere decir el punto de 0, 0, ¿no? Yo, si entre lo que ingreso y lo que me cuesta, si lo resto, me queda 0. No pierdo nada, pero tampoco gano nada. Entonces, es muy importante cuando hacemos los números de nuestra organización saber dónde está este puntito de equilibrio. Porque es como, a partir de aquí, no es que todo sea beneficios, porque evidentemente tienes que anticipar pues que como proyecto, pues ahora vendes mucho, pero el mes que viene pues igual te sale mal, ¿no? O pasan cosas, evidentemente, ¿no? Te viene algo imprevisto. Pero cuando yo vendo, tengo que conseguir construir escenarios en los que me sitúo por encima de este punto de equilibrio, ¿no? Porque es la manera de ir asegurando que todo lo que voy haciendo voy cerrando en positivo, ¿no? Entonces, otros conceptos, ¿no? Inversiones, amortización y vida útil, ¿no? Lo que hemos hablado ahora ha sido de costes, ¿no? Que los costes van vinculados pues a mi actividad, ¿no? A lo que estoy haciendo y los computaríamos normalmente pues cada mes qué costes tengo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inversiones, el concepto es un poco distinto porque una inversión evidentemente pasa en un momento del año, ¿no? O sea, yo puedo decir, pues mira, voy a invertir en una pantalla de ordenador este mes, ¿no? Y ahora veremos este concepto. Pero es una inversión, eso me va a durar más meses, ¿no? Entonces yo me gasto el dinero en un momento, pero ese dinero me dura un tiempo, ¿no? Entonces, se considera inversión todo lo que supera su duración a nivel de más de un año, ¿vale? Eso la persona que os haga la contabilidad ya lo ordenará a nivel de números de dónde tiene que contar, ¿no? Pero para que también sepamos entonces cómo nos lo ponen luego en los números, normalmente esto se acaba repercutiendo y lo acabáis viendo en una parte que se llama amortización. Entonces, la amortización es un término contable, ¿vale? Que utilizan los contables, que lo que viene a decir es, si yo este ordenador que me he comprado me va a durar, no lo sé, 5 años, 10 años, ¿vale? ¿De qué manera yo voy ahorrando cada año para el día que mi ordenador se estropee, poderme comprar un ordenador? ¿Vale? Y yo diría que, o sea, es un término que a veces es un poco confuso, ¿eh? Pero que la idea de alguna manera es como que anticipa que cuando se acabe la vida útil de esa inversión que tú tienes, pues que puedas seguir ejecutando tu actividad, ¿vale? Porque se supone que tendrás esa capacidad de poder comprarte otra vez esa inversión si la necesitas, ¿no? Entonces, normalmente el concepto de vida útil, ¿no? Cuando yo digo, pues ordenador, 10 años, esto me lo he inventado, pero
hay unas tablas establecidas a nivel contable, digamos, reconocidas por el gremio de contables, que estipulan cuántos años suele contar una inversión en función de lo que es, ¿no? Pues si es un mueble, suele durar, lo contamos tantos años, ¿no? Y así con todo, ¿no? Entonces, esto para saber cuando nos sale en la cuenta de resultados que pone, y luego después de todo le resto la amortización, ¿qué es lo que os está restando? Está como anticipando de decir, pues el día que se te estropee la maquinaria con la que produces esto, pues que no estés mal para comprarte otra. Es un poco, ese es como el resumen, ¿no? Igualmente, esta definición seguramente un contable me la discutiría, ¿eh? Esto es como simplificada para poderla como conversar. Entonces, hemos hablado de estos costes fijos, ¿vale? Y hemos hablado de lo que estoy ingresando, ¿no? Pero, y esto va vinculado con los dos instrumentos que veremos después, a veces, por ejemplo, a mí me pasaba antes de cómo entrar en todo este mundillo de entender un poco los conceptos, los números, ¿no? Que yo utilizaba ingresos, gastos, cobros, pagos, todo como mezclado, ¿no? Pero son palabras que tienen un significado distinto y que significan cosas distintas cuando analizamos los números, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los ingresos y los gastos que tengo como organización, lo que hablamos es de cuándo o sea, en qué año, ¿no? Cuando yo cierro la cuenta de resultados, cuándo se produce ese ingreso o ese gasto, ¿vale? Es decir, si yo en 2024 he vendido, no sé, 10 talleres y me han pagado por esos 10 talleres, pues yo pongo 10 talleres a precio de X, ¿no? Y eso es un ingreso, ¿no? Y si me he gastado X dinero en nóminas, pues yo lo imputo, ¿no? Pongo que se genera este gasto, ¿no? Entonces esto se imputa en la cuenta de resultados. Entonces se registra cuando se devenga. En cambio, el cobro y el pago significa que yo puedo haber vendido 10 talleres, pero es que igual no me han pagado aún el dinero de esos talleres. Igual me lo van a pagar, pues mira, cuando vengan la semana que viene a la actividad, por ejemplo, ¿no? Es decir, alguien se ha apuntado, pero hasta que no viene al taller el lunes no me da esos 50 euros, yo qué sé, ¿vale? Esta es la diferencia entre el ingreso y el cobro. Yo el ingreso lo ingreso cuando hago la venta, digamos, pero el cobro es el momento en que ese billete de 10 euros, de 50 euros, sale del monedero de la otra persona, de la cuenta de la otra persona y entra en la nuestra como organización. ¿Y por qué es muy importante? Y esto va en el cuadro de tesorería. ¿Y por qué es muy importante esto? Por lo que os decía al principio de esta diferencia entre la viabilidad económica de la organización y la liquidez. Porque una cosa es que mira, entre lo que vendo y lo que me cuesta, me tendría que salir esto rentable, ¿no? Tendría que funcionar, pero es que resulta que si todo lo que vendo me lo pagan 6 meses tarde, igual yo tengo que pagar un sueldo y no tengo nada en la caja para pagar este sueldo, porque el sueldo no lo puedo retrasar 6 meses, lo tengo que pagar cada mes, ¿no? Entonces hablamos de que una cosa es un problema de viabilidad y otra cosa es un problema de liquidez, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ingresos y gastos, hablamos de cuándo se produce eso a nivel de, si hablamos de la cuenta de resultados del trimestre o del año. Pero cuando hablamos de los cobros y los pagos, es el momento en que se produce esta transacción monetaria. Y eso puede pasar, pues, este mes, pero mira, resulta que me pagan 3 meses más tarde, ¿no? Y eso seguramente a muchas de vosotras os suene. Por ejemplo, suele pasar mucho depende de qué tipologías de clientes, ¿no? Muchas veces con servicios prestados a administración pública, pues suelen, por ejemplo, los pagos vienen unos meses más tarde, ¿no? Porque es el sistema en el que lo tienen establecido o funciona, ¿no? Y eso genera mucha tensión de tesorería, que es uno de los conceptos como que más está presente muchas veces en muchas organizaciones, ¿no? De decir, ostras, pues yo lo que hago lo tengo bien estudiado, los números me salen, pero ¿por qué no puedo pagar, ¿no? Porque tengo una tensión de tesorería que puede ser muy grande, ¿no? Luego veremos qué podemos hacer con estas situaciones. Por tanto, ingresos, gastos, cobros y pagos. ¿Qué tal vamos? ¿Bien? ¿Continúo? Venga. Entonces, bueno, aquí está como el ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la venta de un producto o de un servicio, ¿no? Pues yo en este momento temporal entrego el producto o servicio, ¿no? Realizo el taller, digamos, ¿vale? Pero no me pagan ese día, me pagan un mes más tarde. Es cuando yo cobro la venta de este producto o servicio, ¿no? Entonces, algunos conceptos aquí. El devengo es como el momento en que se genera esta entrega del producto o servicio. Al contado quiere decir que te lo pago en el momento. Cobro o pago anticipado, pues podría ser que este momento que estamos poniendo aquí lo pusiéramos aquí antes, ¿no? De decir, ostras, pues lo he vendido ya, me lo pagan antes de que lo realice, ¿no? Otro ejemplo,
me dan una subvención para pagar un sueldo. Y eso pasa mucho, en este caso que vemos aquí, ¿no? Me han concedido la subvención, entonces yo contrato a la persona, pero ¿quién le paga el sueldo? A mí no, aún no me han transferido a mi cuenta el dinero que me han otorgado en la subvención, porque esto pues, tarda unos meses, ¿no? Entonces, hay una diferencia de tiempo entre que me han concedido esta subvención, yo me gasto este dinero porque, y de hecho muchas veces te lo dice o sea, la subvención, te dice, esto es para contratar a una persona durante este año, entonces ellos te pagarán cuando toque, pero te han dicho que es para este año, por tanto tú no te lo puedes retrasar eso. Tú contratas a la persona y le tienes que pagar ese sueldo, pero te la pagan la subvención más tarde, la cobras más tarde, ¿no? Esto puede generar problemas muy grandes, sobre todo en organizaciones pequeñas que tienen poca capacidad para jugar con el líquido de un servicio u otro para poder pagar estas cosas. Entonces es peligroso y es complicado porque genera pues, muchas incomodidades y tensiones, ¿no? ¿Qué más? Súper. Entonces, como veíamos, los ingresos y los gastos irán a la cuenta de resultados, que ahora veremos algunas de ejemplo, y nos hacen ver si el proyecto es viable económicamente. En cambio, los cobros y los pagos van al cuadro de tesorería y me permiten ver si yo tengo liquidez, si tengo dinero en el monedero para ir gastando. Entonces, y aquí ya un último concepto más de activos y pasivos. Hoy vamos a hablar de cuadro de cuenta de resultados y de cuadro de tesorería, pero no vamos a hablar del balance de la organización, ¿vale? Que es, si vosotros, o sea, seguramente los que estáis en el día a día de vuestras organizaciones sabéis que son como los 3 instrumentos que se utilizan para lo que es el seguimiento de los números de una empresa, ¿vale? Entonces, muy por encima, y no voy a entrar a detalle, pero el balance al final lo que nos hace ver es cuáles los bienes que posee la empresa, ¿vale? A nivel o sea, de los que posee y los que debe, ¿vale? Y esos bienes pueden ser pues he producido 300 sillas y aún no las he vendido, por tanto están en mi propiedad y tienen un valor, ¿no? Y esto sería un activo que aún tengo que vender, ¿no? Pero también tengo deudas, ¿no? Y eso representa pues lo que tengo y lo que debo, ¿no? Por otro lado, por tanto, lo activo es lo que tengo y pasivo es lo que debo, ¿no? A nivel de activo también tendríamos pues el dinero que está en la cuenta, por ejemplo, el dinero que me deben, porque a mí también me pueden deber, ¿no? Cuando yo he proveído un servicio y me van a pagar de aquí 3 meses, tienen una deuda conmigo y ese dinero pues yo lo puedo contar como parte de mi activo, ¿no? Son bienes y derechos adquiridos, y en cambio el pasivo son estas deudas y obligaciones que yo tengo, ¿no? Entonces esto sale en el balance y al final estos 3 instrumentos son los que nos permiten tener esa visión de cómo está la organización, ¿no? Nos permiten hacer esta triple lectura a nivel de viabilidad económica, liquidez, pero también la capacidad patrimonial sobre todo para responder a las deudas. Yo creo que es lo que es más importante tener en cuenta. Igualmente esto no nos va a dar tiempo a entrar hoy a detalle a nivel de balance, ¿vale? Entonces, sí. Esta es como la diapositiva como que hace el resumen de estas 3 herramientas de lo que es un plan económico financiero. De hecho, a nivel legal, todos estos instrumentos, no sé a partir de qué volumen de organización, pero se tienen que presentar anualmente y se tienen que tener estructurados. De hecho, son 5 los documentos en función del volumen que se tienen que presentar, pues tienen que presentar también una memoria. Entonces aquí tenéis como la foto global, ¿sí? Y vale, no sé si hasta aquí seguimos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora, no? Ahora vamos a entrar un poco más en lo que es cuenta de resultados. Entonces, a nivel de cuenta de resultados, ¿no? ¿Cómo analizamos este concepto, ¿no? La viabilidad económica? La cuenta de resultados es el instrumento, pero lo que estamos analizando es la viabilidad económica del proyecto, de la organización, de la línea. Ahora veremos por qué lo podemos hacer desde estos distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, la viabilidad económica de un proyecto al final es ver cuál es la relación entre lo que yo obtengo de rendimiento, digamos, de lo que vendo y lo que me cuesta venderlo o producirlo, ¿no? Es decir, lo que entra por lo que sale, cómo me queda la foto, ¿no? Entonces, sí es viable en ese sentido, ¿no? Entonces,
Esto lo que se hace es que se analiza mediante este instrumento que hemos dicho que es la cuenta de resultados, que lo que permite es como ingresar estos conceptos, ¿no? ¿Dónde están los ingresos? ¿Qué tipo de gastos puedo tener? Los ordena para que podamos tener la visión de cómo se relacionan entre sí y cuál es el resultado que nos da, ¿no? Entonces, la cuenta de resultados muestra el resultado de estas operaciones ordinarias, los ingresos y los gastos, y lo que nos permite ver es si la organización o el proyecto o la línea pues son sostenibles económicamente, ¿no? Y un pequeño detalle, no incluye el IVA, ¿vale? Porque el IVA seguramente en muchos casos lo vamos a poder repercutir o si no nos lo vamos a tener que quedar en función del servicio y del producto de que estemos hablando, ¿no? Pero no entra y eso es importante que no entre porque tenemos que sacarlo para poder ver realmente cuáles son los números, porque digamos que como en algunos casos se repercute, en otros casos no, lo que hace es distorsionar. Por eso es importante que se hace sin el IVA. Entonces, aquí lo que veis es como cuál sería la imagen de las cuentas anuales, ¿vale? Que os presentaría vuestro contable, ¿vale? Normalmente irían agrupadas en general más o menos con estos conceptos que veis aquí. Evidentemente esto se puede como detallar muchísimo más y puede ser que haya algunas palabras o palabrejas, digamos, que se utilicen distintas y que haya sinónimos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es lo que os presentaría el contable, pero esta estructura que veis aquí yo creo que no es la más útil para analizar la sostenibilidad del proyecto, ¿vale? Entonces yo lo que os diría es que le pidáis a vuestro contable que os pase, estos son las cuentas anuales, que os pase la cuenta de resultados operativa. O si no, lo que tendríamos que hacer es como coger esas partidas, yo me las pondría en una lista y las iría moviendo un poco para ordenarlas de otra manera. Porque la cuenta de resultados operativa es la que nos permite realmente hacer esta lectura desde el punto de vista de la viabilidad económica, de si es sostenible o no lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es el orden que propone la cuenta de resultados operativa? Lo que tenemos que poner primero es cuáles son los ingresos que tenemos por las ventas, ¿vale? Y aquí es igual si hacéis un servicio o si hacéis producto, es lo mismo, ¿vale? Coste de las ventas, los gastos que me implica el producto o servicio. Digamos, cuando hablamos antes de costes directos y de costes fijos, aquí irían los directos, es decir, los que van vinculados concretos a que yo doy más o menos servicio, más o menos producto. Y lo mismo a nivel de personal, la mano de obra directa, es decir, aquella mano de obra que si yo doy el taller la voy a tener que pagar sí o sí, la que va vinculada a la actividad directamente. Entonces, esto se resta, ¿no? Los ingresos menos los costes y lo que nos da este concepto del margen bruto, ¿no? Que lo que nos permite es ver que, digamos, el precio al que lo vendo y lo que me cuesta directamente proveerlo, si hasta aquí voy bien, ¿vale? Si hasta aquí voy bien, pues bien, hemos pasado como un primer corte, digamos, de este análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo continuaríamos, no? Después del margen bruto, lo que haríamos es restarle los gastos de estructura, ¿vale? Es decir, el alquiler, los suministros, todas esas cosas que vamos a tener que pagar sí o sí, se lo restamos, ¿no? Y los gastos de personal fijos, es decir, personal que no va vinculado con la actividad directa, ¿no? Y aquí es donde iría en el caso de que ese año tuviéramos algún tipo de ingresos o gastos extraordinarios. Sobre todo a nivel de extraordinarios, hablamos de cosas muy extraordinarias. Por ejemplo, yo lo hablaba el otro día con un profesor de contabilidad que decía, aquí diríamos, hemos heredado un edificio, por ejemplo, ¿eh? O sea, cosas como muy extraordinarias, ¿vale? Que solo pasarán una vez en 20 años, si es que pasa, ¿no? Entonces, lo que hacemos es restarle al margen bruto estos gastos de estructura, el personal fijo, algo extraordinario que puede haber pasado y nos da el resultado operativo o estas siglas que habéis visto seguramente algunas veces que es el EBITDA, ¿vale? Básicamente es la traducción a diferentes conceptos en inglés, ¿vale? ¿Qué es lo que, bueno, de hecho aquí lo pone, beneficios antes de intereses, impuestos. Entonces, esto lo que nos permite ver es si yo por lo que lo vendo, el precio que le pongo, menos lo que me cuesta producirlo directamente, y si encima le añado lo que me implica la estructura, el funcionamiento de toda la organización, ver si hasta aquí llego en positivo. Y este es el resultado operativo, ¿vale? Entonces, después de este resultado operativo, lo que haríamos es restarle estas amortizaciones, que viene a ser las inversiones que yo puedo haber tenido que hacer, cómo las voy repercutiendo cada año, ¿vale? Entonces, nos permite, nos permite ver hasta aquí, si sigo en positivo, me permite ver si tengo capacidad para hacer frente a las inversiones que he ido haciendo.
Luego le restaríamos ingresos o gastos financieros y entonces veríamos si tenemos capacidad para hacer frente a las deudas que me van cobrando los bancos que puedo tener con ellos cada año. Y por último, si tengo beneficios, me cobrarían los impuestos, ¿no? Impuestos sobre beneficios y tendríamos el resultado del ejercicio. Entonces, ¿por qué es importante y por qué se propone este tipo de estructura? Porque en función de donde me salga negativo, si es que me sale negativo, yo voy a tener que tomar diferentes medidas y diferentes acciones, ¿vale? Y ahora no sé si sale en la diapositiva siguiente, no, pero la vemos aquí, ¿vale? Entonces, si yo aquí pongo el precio, ¿no? Y los ingresos que tengo por ventas y cuando llego al margen bruto ya estoy en negativo, ¿vale? Eso quiere decir que o bien el precio es demasiado bajo y estoy vendiendo por debajo de lo que me cuesta producirlo, o bien los costes que me cuesta producirlo son demasiado altos para el precio que le estoy poniendo, ¿vale? Entonces, quiero decir que aquí se pueden tomar dos tipos de decisiones. Puedo subir el precio, evidentemente subir el precio no es aleatorio, quiero decir que cómo lo vende la competencia, qué disposición tiene a pagar mi cliente, es decir, muchas razones, ¿no? Pero necesito seguramente, es posible que tenga que tocar el precio. O es posible que tenga que revisar mis gastos, ¿vale? Pues resulta que el proveedor que me vende los materiales concretos de este taller es que es carísimo, ¿no? O el alquiler de las salas no me lo puedo llegar a permitir, tengo que buscar otro tipo de espacio para hacer la actividad, ¿no? Entendiendo como aquellos costes que van vinculados al servicio son demasiado elevados para el precio al que le estoy vendiendo. Por tanto, las decisiones aquí son unas decisiones concretas, ¿no? Entonces, si el negativo, digamos, si aquí llego positivo y el negativo me sale en el resultado operativo o EBITDA, que sí, yo diría que a nivel de sinónimos, Miguel Ángel, es lo mismo que el resultado de operación, pero no soy la que más domina los sinónimos, entonces lo podríamos hacer el check. Seguramente en un Google rápido nos sale. Entonces, si el resultado negativo lo tuviéramos aquí, ¿vale? A nivel de resultado operativo EBITDA, pero aquí lo tengo positivo, quiere decir que tengo una estructura muy grande o que me ha pasado algo extraordinario que me ha fastidiado el año, ¿eh? Entonces, esto suele pasar a pequeñas y grandes empresas, que es que por el tipo de servicio, por lo que es el funcionamiento del modelo capitalista de escala, solemos tener una estructura muy grande para el volumen de servicios que solemos proveer, ¿vale? Por ejemplo, pues yo qué sé, necesito una persona de administración sí o sí porque es un conocimiento experto que necesito tener, pero a nivel de volumen de de los servicios que doy, pues bueno, pues que igual una persona full time no es lo que me iría bien, ¿no? Me iría bien menos horas de administración, ¿no? O sea, solemos tener gastos de estructura que suelen estar dimensionados como sobredimensionados para realmente lo que necesitaríamos, pero es muy difícil bajarlos por un tema de escala y de funcionamiento, no es difícil la solución aquí, ¿vale? Entonces aquí, pues, cosas que se pueden tocar, se puede revisar el tema de la estructura en sí, en el sentido de decir, pues, yo qué sé, la gestión de nóminas la puedo externalizar y me la hace más barata a alguien o la internalizo y me sale más barata, ¿no? Suele ser como un planteamiento. O, por ejemplo, tengo un alquiler de un local, ¿necesito tener un local para mí solo para proveer mi servicio o resulta que puedo alquilar uno o compartirlo con otra organización, ¿no? Dependerá, y estas decisiones dependerán mucho de cómo funcione vuestro servicio, vuestro producto, o sea, pueden ser muy... Pero bueno, suelen ir por ahí, este tipo de decisiones más de estructura, ¿no? Entonces, si aquí llego en positivo, quiere decir que mi negocio funciona, ¿vale? Si llego a los resultados operativos. Otra cosa es que no puedo hacer frente a las amortizaciones. Pues igual es que he hecho inversiones demasiado grandes para las que no tenía del todo capacidad de absorber con el beneficio que yo voy teniendo como proyecto, ¿vale? Podría ser eso. O podría ser que ha pasado, he tenido que hacer una inversión muy extraordinaria porque hay una barrera de entrada muy grande en mi negocio y yo ya lo sabía y lo voy a amortizar a más años vista, ¿no? Gastos financieros, lo mismo, al final serán las deudas que yo he contraído con el banco, ¿vale? Y por último, el impuesto sobre beneficios solo va a aplicarse si el resultado es en positivo, así que no nos hace tomar decisiones aquí, ¿sí? Vale. Entonces, ¿para qué nos sirve? Bueno, aquí como íbamos, nos queda una hora y hay bastante contenido. En la presentación tenéis algún ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, yo lo que os animaría es, lo podéis hacer con vuestras organizaciones, pero a revisar qué está pasando, ¿no? En estos números,
hacerle como, eso es como la propuesta de ejercicio, pero no me voy a poder detener aquí porque si no, no vamos a poder dar todo lo que traemos, ¿no? Entonces, este ejercicio de revisar la cuenta de resultados operativa, yo lo puedo hacer para el global de mi organización, pero también lo puedo hacer por líneas de negocio, ¿no? Es decir, imagínate que yo tengo un servicio en Barcelona, un servicio en el Baix Llobregat y un servicio en el Maresma. Pues yo puedo coger cada uno de estos servicios por separado y hacer este análisis por separado. Porque si funcionan a nivel, para ver si funcionan por separado y ver, analizar así si cada uno de ellos es viable, ¿no? Y eso a veces me puede dar que, pues yo qué sé, en función de mi servicio y mi producto, pues resulta que en un sitio tiene más salida que en otro, ¿no? O que tengo algún problema a nivel de que tengo unos costes más elevados en un territorio o en otro, ¿no? Esto si fuera, por ejemplo, el mismo servicio. Pero si, por ejemplo, yo tengo líneas de negocio de diferentes tipos de servicio, lo que también me puede permitir ver es si tengo servicios que son más rentables que otros, ¿no? Es decir, yo qué sé, hago unos talleres que funcionan súper bien y en cambio luego tengo unas actividades que es que no hay manera de que sean rentables, ¿no? Entonces, esta visión por línea de negocio, por proyecto o área de actividad, línea de subvención incluso, ¿no? Nos permite también tomar decisiones de organización en el sentido de igual yo soy consciente de que estos talleres son súper insostenibles económicamente, pero lo acepto, porque creo que generan un impacto social enorme y que creo que como organización, como en otra línea, pues tengo más ingresos y beneficios, digamos, me permite convivir con este desequilibrio. Eso puede ser una decisión muy consciente que tome una organización, ¿vale? Entonces, yo creo que sí que hay que intentar caminar hacia que cada una de nuestras líneas de negocio sean sostenibles por sí mismas, porque si no, al final generas dependencias, ¿no? Generas desequilibrios. Si una te falla, pues la otra no te compensa, ¿no? Quiere decir que genera ciertas dependencias y que tiene sus riesgos, pero que creo que es muy importante hacer este análisis por separado porque nos permite tomar mejores decisiones, ¿no? O al menos ser consciente de lo que hay. Entonces, ya si luego pasan cosas, pues también ser consecuentes, ¿no? Y cómo lo abordan. Entonces, desde ese sentido también el análisis por líneas también tiene algunas dificultades, ¿vale? Que es que en general la suma de las partes debería poder darnos como la visión global, ¿vale? Pero a veces es difícil de hacer. ¿Por qué es difícil de hacer? Porque a veces nos cuesta mucho como calcular la unidad de lo que estoy vendiendo, ¿no? Retos que os podéis encontrar, pues yo qué sé. Cuando vendo un taller, lo vendo por persona que se apunta o lo cuento como el taller entero, ¿no? O sea, son como preguntas que a mí me surgirían, ¿no? Cuando hago un servicio, ¿cómo lo contabilizo, ¿no? Eso dependerá quizá de la línea y igual en algún modelo, en alguna línea o algún negocio nos tiene más sentido hacerlo de una manera y en igual el otro nos tiene más sentido hacerlo de otra, ¿no? Entonces, los costes indirectos van a ser el gran problema en este análisis por líneas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, y pongo el ejemplo, tengo una persona en el equipo de administración que me hace las nóminas, ¿cómo distingo el tiempo que dedica a hacer las nóminas de la línea de negocio 1 de la línea de negocio 2, de la de talleres versus la de formaciones? ¿No? Entonces, ahí eso al final vamos a tener que hacer como construcciones de hipótesis y aquí lo que recomendamos es que podemos hacerlo de tres maneras. Según facturación, que sería, por ejemplo, si hay una línea que me ocupa el 60% de mi facturación, pues yo la jornada de esta persona, el 60% de la jornada de esta persona se la imputo a que se dedica a este proyecto, ¿no? Y el 40% pues a la otra línea, ¿no? También podemos hacerlo según unidades de producción y eso sobre todo servirá igual más si podemos concretarlo, yo que sé, que vendéis un producto, pues igual es más fácil de cuantificar por unidades y también por tiempo de dedicación, ¿no? O sea, igual una línea me reporta el 60% de la facturación, pero es mucho más fácil de gestionar que otra. A veces pasa, ¿no? Entonces, igual a nivel de las horas que dedica esta persona a trabajar, pues no dedica el 60, igual dedica un 20 solo a la gestión de este proyecto, ¿no? Entonces, si también podéis hablar e identificar estos elementos, van a permitir que el análisis que hagáis sea cada vez más concreto y más realista. Pero bueno, al final también aquí transmitiros que este ejercicio son ejercicios como de análisis y de proyección y que nunca tienen por qué ser el reflejo real 100% de lo que pasa en el día a día en la organización, pero nos permite tener esta visión y tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿para qué es muy interesante este ejercicio? Pues no solo para hacer la foto de dónde estoy ahora, sino para proyectar hacia dónde puedo ir, ¿no? Y entonces, yo aquí cuando acompañamos a empresas y emprendedores, lo que recomendamos también es
que cuando incorporamos esta manera ¿no? de revisar nuestros números, pues que también podamos de alguna manera hacer estas proyecciones en las ventas a nivel de año a año, ¿no? Es decir, si yo estoy invirtiendo, por ejemplo, este año en hacer una buena acción comercial, pues igual tengo que hacer un ejercicio de me van a crecer las ventas, ¿no? Pero también eso me va a repercutir en otros puntos, ¿no? Igual necesito más personas haciendo la acción comercial, ¿no? Es decir, que construir esta visión de los años también nos ayuda a ver hacia dónde encaminamos la organización y se vincula, como decía antes, mucho con la visión estratégica de hacia dónde quiero ir como organización. Entonces, hacer hipótesis. Esto es cuando tienes el Excel montado, pues empezar a tocar números, ¿no? Y hacer un poco, pues si vendo más, ¿qué tal? ¿No? ¿Cómo funciona esto, ¿no? Entonces, aquí recomendamos sobre todo hacer hipótesis conservadoras, porque es que el papel lo aguanta todo, el Excel lo puede aguantar todo, y si tú pones que vas a vender muchísimo, te va a decir que todo te va muy bien, pero hay que intentar ser conservador y realista, ¿vale? Intentar reducir la incertidumbre, es decir, esas cosas, esa información que no tenemos del todo cierta, que a veces que no nos haga pereza investigarla, porque si la investigamos y hacemos un poco de inversión ahí, nos va a permitir tener números cada vez más realistas, ¿no? Y con los que nos sentiremos más cómodas. Con esto podemos hacer este ejercicio de construir escenarios, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir construir escenarios? Pues me voy a poner en un escenario terrible, ¿no? De decir, mira, pues va a ir todo fatal, pues ¿cuánto necesito vender mínimo para que podamos pagar los sueldos si va todo fatal, ¿no? Podría ser un escenario, ¿no? Imagina que pierdo el 20% de las ventas, ¿qué es lo que puedo seguir manteniendo? Sería un escenario negativo, ¿no? O pesimista. El neutral, pues bueno, dónde estoy más o menos, ¿no? ¿Qué creo que podría realmente pasar y cómo eso afecta a lo que puedo pagar, los productos que vendo, ¿no? Los servicios que vendo y de qué manera se establece? Y por último, si hacemos esta construcción del escenario optimista, ¿no? Pero pasa que aquí con el escenario optimista, a mí me parece muy interesante siempre plantear que el escenario optimista evidentemente puede depender de factores externos a nosotros en una parte, ¿no? De decir, pues el contexto está muy bien, favorable, etc. Pero va a depender mucho de nuestras acciones, ¿no? De, ostras, pues yo hago una inversión este año muy concreta en marketing, ¿no? Y creo que eso va a repercutir de manera positiva en cómo se va a desarrollar mi organización, ¿no? En el sentido de, evidentemente puede haber elementos externos a nosotros, pero que el optimismo como que no existe, que también me lo tengo que construir yo, ¿no? Entonces, si como organización hago apuestas estratégicas, pues intentar ver hacia dónde creo que me tendrá que dar estos resultados también económicos, ¿no? Entonces, dos ideas solo más de cuenta de resultados. La cuenta de resultados al final lo que me va a permitir será tomar decisiones a nivel interno, a nivel de tomar decisiones, digamos, de gestión más eficientes, ¿no? De ver dónde están los recursos, dónde faltan, dónde me estoy gastando el dinero, cómo afino, ¿no? Estas teclas. Me permite tener estas decisiones estratégicas, ¿no? De hacia dónde queremos ir como organización y cómo pongo los esfuerzos, entonces, para ir para allá. Y también me va a permitir, pues, que los órganos de gobierno de la organización tomen las decisiones de manera más informada, ¿no? Entonces, a nivel externo, hacer estos análisis nos puede servir mucho para inversores o financiadores, ¿no? O sea, no es lo mismo que se presente un proyecto y que te diga, ostras, yo quiero hacer esto y voy a generar mucho impacto social, ¿no? Que se presente alguien con los números hechos, de decir, mira, voy a poner todo esto en el asador, quiero vender todo esto, creo que va a funcionar de esta manera. Y este es el escenario que he construido, ¿no? Entonces, lo que necesito es que me ayudes a financiar esta parte. Da una solidez también este análisis que os puede dar mucha robustez a la hora de buscar financiación. Y a nivel de cuenta de resultados, pues esto sería todo. Ahora veríamos más temas más de tesorería y liquidez. No sé si hay alguna pregunta, algún tema que no haya quedado claro o dudas que nos genere esta parte de cuenta de resultados. Ay, Eli, ¿estás hablando? No te oímos, ¿eh? Ay, no. Yo no la oigo, no sé si. Ah, Hola. vale. Ahora sí. Vale, perdona. Hay una pregunta en el chat, digo, no sé si la has visto, dice, ¿el resultado operativo, sería el resultado de explotación? Sí, esto lo preguntaba antes Miguel Ángel, le decía que yo no soy la mejor con los sinónimos, yo creo que sí, pero que me daría Vale, el check Google, lo perfecto. recomiendo.
pero sí, creo que sí. Luego, Álvaro, preguntas, no sé si todas manejamos el concepto de stakeholders. Stakeholders simplemente me refiero a actores o agentes con quien me relaciono como organización, ¿vale? Porque nuestros stakeholders pueden ser, y estos agentes pueden ser desde mis aliados a mi proveedor, porque tengo una relación muy estrecha y me interesa mucho bien esta relación, a las familias de las personas a las que atiendo, ¿no? O sea, pueden ser, al final se refiere a este concepto de agentes con los que me relaciono con mayor o menor intensidad. Súper, entonces, si os parece, vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de liquidez. Vamos, yo creo que vamos bien de tiempo y nos va a quedar un ratito para preguntas. Entonces, vamos a ver, hemos visto cuenta de resultados, vamos a ver la liquidez. Entonces, vista la cuenta de resultados, la liquidez es bastante más fácil ahora ya, va como para abajo ya. Entonces, la liquidez de una organización es la capacidad que tenemos de tener dinero en efectivo para pagar nuestras obligaciones a corto plazo, es decir, lo que me van a pedir que pague durante un año. ¿Decíais stakeholders, grupos de interés? Sí, agentes, grupos de interés serían sinónimos, sí. Yo lo entendería como de esta manera flexible. Al final me refiero a esos agentes con quienes nos interrelacionamos y nos puede interesar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, volviendo a la liquidez, antes os he mencionado como muy por encima el concepto del balance, que es la tercera herramienta que hoy no nos va a dar tiempo a ver. El balance al final lo que representa, como decíamos, son los activos y los pasivos, lo que tengo y lo que debo o me deben, ¿no? Bueno, no, lo que me deben estaría en activo, perdón. Lo que tengo y me deben y lo que debo a los demás, ¿no? Entonces, cuando todo eso que me van a pedir que yo pague o que haga frente en un año es lo que digamos que necesitamos poder tener a nivel de liquidez, ¿vale? Entonces, es lo que a nivel del balance también nos permite, nos genera como la alerta de decir, ostras, cuidado que con este banco tienes que resolver esta deuda en los próximos meses, ¿no? Entonces, necesitaré anticipar de qué manera tengo esa liquidez, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sueldos evidentemente pues, están en esa inmediatez o esa urgencia del próximo año, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque los sueldos habrá que irlos pagando pues, en este mes a mes, ¿no? Entonces, cuando hablamos también en términos financieros y hablamos de estos activos que están en el balance, sin entrar como en la estructura del balance, pero allí están clasificados en función de cómo de rápido se pueden convertir en dinero, ¿vale? Es decir, no es lo mismo la rapidez que yo tengo para pagar una deuda con el dinero que tengo en el banco, ¿no? Que yo puedo como ordenar directamente el pago, que no si yo resulta que es que tengo, bueno, ahora lo hago a lo grande, pero resulta que tengo 3 edificios y tengo que pagar una deuda y decido, yo la voy a pagar con este edificio, ¿vale? No es automático. Yo tengo un activo que tiene un valor, evidentemente, pero vender un edificio pues me va a costar, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿eso es un activo que me permite a mí hacer frente a mis deudas? Sí, pero no me va a dar una liquidez quizás tan inmediata, ¿no? Como, por ejemplo, pues si yo tengo un dinero en el banco o si resulta que, ahora me lo invento, pero yo vendo sillas y ya tengo 300 sillas producidas y sé que el mes que viene las voy a tener colocadas en las tiendas. Eso es mucho más inmediato, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de liquidez, hablamos de esta diferencia entre lo que los cobros y los pagos, ¿vale? Lo que voy a cobrar y lo que tengo que pagar. Entonces, para analizar la liquidez, lo que haremos será trabajarlo a través de un instrumento que se llama el cuadro de tesorería. También como sinónimos está flujo de caja, flow cash en inglés también le llaman, ¿vale? Entonces, lo que nos representa, digamos, es la relación entre el dinero que entra y el dinero que sale y normalmente se estructura mes a mes, ¿vale? Entonces, en estos casos sí que tenemos que incluir el IVA, ¿vale? Porque aquí sí que al final me lo me lo pueden pedir al final, ¿no? O yo lo voy a ingresar. Es un dinero que va a estar entrando y saliendo de mi cuenta. Entonces sí que es interesante que yo lo tenga en cuenta para hacer estos números al final, ¿no? Y hacer este ejercicio. Entonces, ¿cómo construyo yo esta visión del cuadro de tesorería, ¿no? Lo haremos, como decíamos, mes a mes, ¿vale?
Entonces, lo primero que pondremos, ahora veremos un ejemplo, con los números se ve muchísimo más fácil el cuadro de tesorería, ¿vale? Pero ahora voy a hacer un breve resumen conceptual primero. Lo que pondremos primero va a ser el saldo inicial de tesorería, es decir, ¿con cuánto dinero empiezo yo el mes? ¿No? Pues mira, tengo tanto en la caja, ¿no? Entonces, lo que haremos será incluir y sumarle los cobros que entran en este mes y restarle los pagos que tengo que pagar en este mes, a nivel de ordinario, es decir, lo que va a pasar y siempre pasa de manera estándar, ¿no? O son ventas estándar que, pues, que tengo, ¿no? Es decir, no son cosas, digamos, bueno, lo que os decía antes, que no son cosas extraordinarias, ¿vale? No es que, bueno, no son cosas extraordinarias. Entonces, con esto lo que hacemos es la suma, la resta de lo que yo tenía inicialmente, lo que he cobrado y lo que he pagado este mes, ¿no? Entonces, lo que vemos es la variación de tesorería de estas actividades ordinarias. Entonces, aquí lo que haríamos es añadir si ese mes hemos tenido otros pagos extraordinarios o otros pagos, otros cobros o otros pagos extraordinarios, ¿no? Con eso lo que vemos es la variación de tesorería de las demás actividades, ¿vale? Entonces, esto nos da el saldo final de tesorería, que es cuando llego a final de mes y he ingresado lo que voy a ingresar ese mes y he pagado lo que tengo que pagar ese mes, ¿cómo me quedo? Entonces, esta cifra, el saldo final de tesorería del mes 1, es la cifra con la que empiezo el mes 2, ¿sí? Es decir, yo a 31 de, bueno, a 28 de febrero, pues acabaré con X dinero en el banco, pero es que el 1 de marzo se supone que tendré eso mismo, ¿no? Entonces, la cifra, cuando veamos ahora el Excel, la tabla se ve mejor, ¿no? Pero la cifra con la que acabo aquí es la misma cifra que pongo aquí, ¿no? Y de hecho, cuando configuramos una herramienta, la herramienta normalmente esta cifra ya me la va a coger automáticamente del mes anterior, porque es la misma. ¿Vale? Entonces, ¿planteabais algún software que nos ayude a hacer todo esto y nos haga hacer el seguimiento? Seguro, o sea, muchísimos. No sabría por dónde empezar. Seguro que también con las compañeras podéis compartir herramientas que utilicéis. Entonces, yo creo que aquí lo más importante, independientemente de qué herramienta en sí, es que nos familiaricemos con la herramienta, es decir, que sepamos más o menos cómo funciona y leerla y tenerla más o menos actualizada. Yo creo que eso es lo como más preocupante. Yo diría que también si las compañeras que también queréis compartir algunas por el chat, como qué herramientas utilizáis, porque seguramente muchas de vosotras ya utilizáis herramientas de este tipo en vuestro día a día, igual podemos ayudar a la compañera, ¿no? Yo os lo digo porque al final nosotros, por ejemplo, en Tandem Social tenemos una herramienta que nos hemos creado nosotras mismas y nos funciona, pero claro, no la puedo recomendar porque es propia, ¿no? También conozco muchas organizaciones que funcionan con Excel. Lo que pasa que cuando vamos teniendo más volumen y más cantidad de cosas a hacer seguimiento, hay herramientas que nos permiten sistematizarlo y hacer un seguimiento mucho más, más de detalle y más ágil, ¿no? Que a veces el Excel, que además el Excel requiere que sepas configurarlo y sepas programarlo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que vemos es un ejemplo de lo que podría ser un cuadro de tesorería de una organización, ¿no? Entonces, aquí arriba lo que vemos es todos los cobros, todo lo que van a ingresar ese mes, ¿no? Entonces, parten de estos 2.000 euros que veis aquí, que es el final del mes anterior, ¿no? Entonces, ingresan 11.900. ¿Qué es lo que tienen que pagar? Bueno, por ejemplo, ingresan 11.900 de, pues mira, os lo digo, esto es una organización, es que porque he visto el nombre por aquí, sí, aquí, Carabeleco. Esto es una organización que se dedica a la compra-venta, bueno, a la venta, perdón, producción de verduras y venta de cestas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ingresan en el mes de noviembre? Pues ingresan 4.700 de grupos de consumo, ¿no? Que les han comprado las cestas. Alta restauración, pues cestas que han vendido a restaurantes en el mes de noviembre. Mayoristas, la ecotienda y grupos escolares, ¿no? Y luego de aquí tienen otras partidas que entiendo que en el mes de noviembre no han ingresado nada, pero que como podéis ver, pues por ejemplo, tienen un préstamo con la Caixa que entra en el mes de diciembre, 100.000 euros, así, venga. ¿Vale? Entonces, y esto me parece interesante porque lo que refleja aquí es una diferencia entre diferentes categorías de ingresos, ¿no? Es decir, el grupo de consumo al final es la venta que han tenido, pero el préstamo de la Caixa es como que conceptualmente es otra cosa, es un préstamo, ¿no? Pero es que a nivel de liquidez da igual, porque es un dinero que está entrando a la cuenta, ¿no? Lo que nos interesa al final aquí con el cuadro de tesorería es ver lo que entra por lo que sale. Entonces, da igual que esto sea como un ingreso de mis ventas y que esto sea un préstamo que me han concedido este mes. Al final no deja de ser que en el balance de diciembre han entrado este dinero en la caja para hacer frente a lo que tengo que pagar, ¿no?
Total, este total de cobros. Y lo digo porque es sustancial, porque si os fijáis aquí tienen 107 y luego cuando pongo los cobros del resto de meses vuelven a estar, digamos, en los niveles del mes anterior. Es como algo extraordinario. De hecho, podríamos clasificarlo y ponerlo como extraordinario si quisiéramos, ¿eh? Pero ya afecta muchísimo al desarrollo de todos los meses, evidentemente, esa entrada de 100.000, ¿no? Entonces, pagos. Pues, por ejemplo, en noviembre tuvieron 100 euros de transportes, alquiler de terrenos, las nóminas, servicios profesionales, dietas de usuarios. Si os fijáis, los pagos aquí que tienen son fijos, ¿no? Yo si haría la lectura, ¿no? Se van repitiendo todos los meses iguales, ¿no? Pero, por ejemplo, en marzo tienen una subida de nóminas y tienen compra de materia prima, ¿no? Que en cambio en los meses de diciembre a febrero no tienen. Da igual, lo que están haciendo es ponerlas en los meses en que entran y salen para poder ver la foto del mes, ¿no? Entonces, si yo en noviembre he ingresado 11.907, tengo que pagar 10.251 y tenía 2.000 del mes anterior, ¿cómo queda el saldo? Pues me queda un saldo de 1.356, que es la resta entre el 11.900 y los 10.000, pero con los 2.000 que yo tenía previos me quedo en 3.656, ¿vale? Esta es la cifra con la que empezamos el mes siguiente. Entonces, aquí, como veis, como hubiera este préstamo de la Caixa, el resultado, claro, 100.000 menos los 10.000 que se han gastado este mes, pues queda 97.000, queda muy bien, ¿no? Y el saldo acumulado, pues son estos 100.000, ¿no? Pero entonces empiezan a tener pérdidas. Fijaros, ¿no? Lo que ingresan es menor que lo que están pagando. Y veis que aquí salen algunos números rojos. Eso quiere decir que el mes de enero no vendieron tanto como para hacer frente a lo que tuvieron que pagar, pero tenían 100.000 en el banco que venían del mes anterior. Entonces no les genera un problema de liquidez. ¿Sí? En cambio, esto podría llegar un momento, ¿no? Si yo voy gastándome este acumulado que yo tengo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tuvieron que pagar algo extraordinario, una inversión, ¿no? De hecho, yo supongo que el préstamo lo pidieron aquí porque sabían que en la primavera iban a hacer estas dos inversiones que hay aquí. Si yo me voy gastando esto, pues evidentemente mi saldo de tesorería va bajando. Y si yo no consigo revertir que los ingresos que tengo sean más altos que los gastos que tengo, llegará un momento que este cojincito que tienen aquí se acabará. Y este número de liquidez pasará a ser rojo. ¿Se ve más o menos? Vale, súper. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave de este cuadro de tesorería, ¿no? Es muy importante que antes de hacer esto hagamos la cuenta de resultados, ¿vale? Porque si el proyecto ya no sale viable, digamos, desde ese punto de vista, en algún momento nos va a dar problemas de tesorería, antes o después, ¿vale? Entonces sí que evidentemente nos puede servir para anticipar en qué momento va a ser eso crítico, ¿no? Pero van relacionados, ¿no? Entonces, hay que hacer ese ejercicio de traducir los ingresos y los gastos a los cobros y los pagos. Es decir, cuando yo hago la cuenta de resultados, yo sé que he vendido 3 talleres, pero ¿en qué mes me pagan? ¿No? Entonces yo cuando lo pongo en la cuenta de resultados, lo pongo en el global, pero cuando lo pongo en la tesorería tengo que ponerlo el mes concreto en el que entra. También en el mes concreto en que me pagan. Tenemos que considerar todos los cobros y pagos, también las inversiones y las deudas, que no tienen ni un impacto en la cuenta de resultados, ¿vale? Y por eso los números son distintos entre la cuenta de resultados y lo que hay aquí, ¿vale? Porque en la cuenta de resultados, como lo que estoy viendo es la viabilidad de mi actividad, el préstamo ahí, por ejemplo, no sale en la cuenta de resultados del año, ¿vale? Y debemos elaborar un cuadro de tesorería para cada escenario de cuenta de resultados planteado. Claro, aquí lo que plantea es, si yo hago esos escenarios, pues el positivo, el realista, el pesimista, habría que ver luego la traducción a liquidez que me implica, ¿no? A nivel de cuenta de cuadro de tesorería. O si hago ese análisis por líneas, también el análisis de la cuenta de resultados por línea lo puedo hacer a nivel de liquidez por línea, ¿no? Porque en las líneas también puedo tener esas tensiones. Entonces, ¿cómo puedo hacer estos escenarios, no? Yo creo que aquí es importante ver si tiene sentido para líneas de productos o servicios, ¿no? Es decir, pues porque tengan un funcionamiento, por ejemplo, a veces nos encontramos dentro de una organización que acostumbramos a dar un tipo de servicios, pero tenemos un servicio muy concreto que tiene un funcionamiento muy distinto. Pues puede ser interesante hacer el análisis por separado para también entender qué impacto va a tener eso en nuestra tesorería de la organización.
¿vale? Por ejemplo, resulta que todo lo que los servicios que hacemos, normalmente los hacemos financiados por prestación de servicios de administración pública por un concurso y resulta que un concreto me entra pues porque tengo un modelo de negocio, empiezo a vender producto en una línea concreta. Tendrá una dinámica de funcionamiento distinta y por eso quizás es interesante también hacer el análisis, ¿no? Y entonces, pues como decía, para productos o servicios o para subvenciones o financiadores también que me vayan a hacer bailar todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo los escenarios si no sé cuándo me van a dar la subvención o cuándo me va a pagar? ¿No? Son preguntas que nos suelen surgir. Yo aquí recomendaría, por un lado, con los cobros, el criterio histórico que le decimos, ¿no? De yo más o menos, pues si ya he trabajado previamente con este cliente, ya sé que normalmente me suele pagar pues 3 meses tarde. Pues bueno, pues ya hago esos escenarios sin hacerme esas trampas, ¿no? O si yo ya sé que esta subvención que la otorgan cada año la pagan pasados 6 meses, pues me la pongo en ese plazo, ¿no? Es decir, yo recomendaría no hacernos trampas, intentar averiguar la información si podemos o incluso preguntar, ostras, ¿cuánto prevéis pagarlo? ¿Cuándo creéis que se va a resolver? ¿Cuándo se va a hacer el ingreso? Podemos preguntar, tenemos todo el derecho de hacerlo. Nos va a permitir hacer estas proyecciones mucho más concretas. Y a nivel de los pagos que tenemos que hacer nosotros, también aquí, igual que a mí un proveedor me puede pagar tarde, yo también puedo pagar tarde. Entonces, también tener en cuenta, y luego lo veremos, ¿no? Un poco más a detalle, pero que igual a mí me conviene que hay X servicios que siempre los pago 2 meses tarde, ¿no? O igual en este mes tengo una tensión de tesorería muy grande y le pido a mi proveedor de esto, oye, ¿te mama si te lo pago el mes que viene? Igual me dice que sí, ¿no? ¿Verdad que muchas veces nosotros somos flexibles con los demás? Pues también pueden ser flexibles con nosotros, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que nosotros también somos una gente que negocia en todos estos términos, ¿no? Entonces, esto sería como la visión del cuadro de tesorería, ¿vale? Con esto hemos visto la reflexión previa como un poco de por qué es importante la estrategia cuando hablamos de luego las necesidades que tenemos de financiación. Hemos visto cuenta de resultados y hemos visto cuadro de tesorería. Entonces, ahora lo que nos quedaría es un bloque un poco más corto sobre cómo hacer la interpretación de los resultados que vemos, que igualmente ya la hemos estado como haciendo un poco in situ, viendo las dos herramientas, ¿vale? Pero vamos a hacer un poco esa visión de nuevo más global de resultados. Y luego lo que tendremos, yo calculo que tendremos unos 15 minutos para preguntas, conversación que podamos tener. ¿Hasta aquí bien? Sí, bien. Súper, pues venga, continúo. Entonces, interpretación de los resultados para esta toma de decisiones, ¿no? Entonces, aquí, pescándolo de nuevo de lo que hablábamos del cuadro de tesorería. ¿Cómo sé si tengo problemas de liquidez? Al final, la herramienta de detección es el cuadro de tesorería, ¿no? Entonces, puedo tener necesidades de financiar el circulante, es decir, el dinero que tiene que estar circulando en la caja para poder hacer frente a lo que tengo. Puedo tener necesidades de financiar una inversión concreta, ¿no? Por ejemplo, pues tengo que invertir en una herramienta, en una maquinaria, ¿no? X, y eso me pasará pues en un mes concreto del año, ¿no? O puedo necesitar refinanciar las deudas que tengo, ¿no? Me van a pedir que les haga frente este año y resulta que este año es que me pilla mal, ¿no? Pues, y también sería interesante anticiparnos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer si me pasa, si detecto que tengo tensiones de tesorería? Me salen los números rojos en el cuadro de tesorería. Puedo intentar anticipar los cobros. Y eso es lo que os decía ahora. Esta flexibilidad que a veces nos piden nuestros proveedores, nosotros también tenemos que ser fuertes y capaces de pedirla también cuando lo necesitamos, ¿no? Entonces, esto se puede hacer de diferentes maneras. Negociar con los clientes, que es esta segunda que veis aquí, que es, yo sé que normalmente tú me pagas 3 meses vista, pero ¿te importa esta vez? Tengo que pedir, por favor, que lo facturemos este mes. ¿Te iría bien? Bueno, pues igual que nos han pedido a veces, también tenemos que poder pedir, ¿no? En ese sentido, tenéis que poder leer y analizar quiénes son vuestros clientes. Seguramente haya gente que tiene más capacidad de responderos más rápido y otros con que lo sabéis que no se lo vais a poder pedir porque conocéis cómo son las organizaciones, ¿no? Entonces, también tenemos que ser ágiles en hacer esa lectura, ¿no? Entonces, otra manera de anticipar estos cobros, potenciar esos proyectos que sé que se ejecutan rápido y que encima me dan más ingresos, ¿no? Si yo sé que tengo un problema serio de liquidez, igual no puedo permitirme hacer proyectos muy a largo plazo, que cobro muy tarde,
¿no? Porque pues me genera más problema que solución, ¿no? O igual cuando yo hago la reflexión sobre qué quiero hacer en mi organización, igual este año cojo uno de estos, pero no cojo más de estos que van a largo plazo, porque es que necesito hacer otros que sí que me den liquidez, ¿no? O para poder hacer uno que me genera tensión, necesito poder hacer otros que me generan más recurrencia. Y eso es muy importante, esta visión global de la organización y de los números y de cómo se interrelacionan nuestros proyectos entre sí. Puedo dar liquidez a un activo, que esto suele ser más difícil, pero es el ejemplo de tengo un edificio y lo vendo, ¿vale? Pero a muchas escalas, evidentemente. Y puedo ir a buscar fuentes de financiación alternativas o bancarias que me permitan ingresar un líquido, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo siempre explico como el ejemplo, soy socia de una cooperativa, de una librería cooperativa, ¿vale? Y ellos lo que hacen es que con las personas que son socias de la librería, cada mes como que pagamos una mini cuota, ¿vale? Pero yo eso luego me lo gasto, o sea, cuando voy a comprarme un libro me lo descuentan. Esto es para ellos darles líquido. Ellos lo que han establecido con este mecanismo es que cada inicio de mes de todas las socias ingresan X cantidad, ¿no? Y eso les permite funcionar y activar, ¿no? Luego, evidentemente, pues cuando yo voy a comprar el libro me lo descontaré y eso no lo ingresarán después, ¿vale? Pero habrán tenido ese líquido que entiendo que lo que les permite es activar el funcionamiento de lo que es la tienda, ¿no? Entonces, al final esto es un mecanismo, digamos, muy concreto también, que entiendo que tiene su sentido en el sector del libro, donde tienen un stock de producto, ¿no? Que tienen una cierta rotación, ¿no? Por tanto, pero que como funcionamiento yo creo que también es inspirador, ¿no? De que hay mecanismos para generar este líquido muy distintos, ¿no? Que me pueden servir, ¿no? Financiación bancaria, pues al final aquí, por ejemplo, es interesante conocer que cuando tenemos acceso, hemos recibido una subvención, hay entidades bancarias que lo que ofrecen son servicios de líneas de crédito que nos permiten, digamos, acceder al líquido que me van a dar en esa subvención antes de que la subvención me lo dé, porque sabemos que la subvención me lo va a pagar pues, 6 meses tarde, ¿no? Entonces, estos servicios bancarios pues sacan evidentemente un rendimiento de esto, pero a nosotros como organización nos permiten que, si a mí me han dado, por ejemplo, te doy la subvención para el sueldo de una persona durante 6 meses, pero no te lo voy a pagar hasta entonces y yo no puedo hacer sino pagar ese sueldo, ¿no? Pues igual con esta línea de crédito me permite incorporar a esta persona, pagarle el sueldo, tengo que pagar una comisión evidentemente, pero luego cuando la subvención me lo devuelva resuelvo esta línea de crédito, ¿sí? Por tanto, existen instrumentos bancarios concretos para esta necesidad. Anticipar cobros. Entonces, retrasar pagos. Igual que puedo intentar ingresar más dinero, también puedo retrasar los pagos que me están apretando, ¿no? Entonces, puedo negociar con proveedores y ahí lo mismo, sentirnos fuertes y capaces de hacerlo, que no pasa nada y que muchas veces se puede plantear, ¿no? Aquí también ha habido casos concretos, como cuando hubo toda la situación de la COVID o ahora con lo que pasó en Valencia, en que se han establecido medidas extraordinarias que permitían retrasar ciertos pagos, ¿no? Pero esto evidentemente es más extraordinario. Y luego lo último que podemos plantear es también a nivel de las alternativas bancarias, ¿no? El poder ir a negociar con el banco y decirle, mira, necesito que me des más margen para pagártelo más tarde, ¿no? Y entonces eso pues dependerá de vuestra situación financiera, vuestra relación con el banco, del momento en que vayáis a hablar y de qué manera lo hagáis. Y esto a nivel de liquidez, ¿vale? Entonces, a nivel de viabilidad económica, que es lo primero que hemos visto con la cuenta de resultados. La cuenta de resultados nos va a permitir analizarlo. Entonces, la viabilidad. Podemos tener problemas de viabilidad económica en una línea de negocio, por ejemplo, o en un proyecto concreto, en toda la organización. Esto de la traducción sucio no es correcta, en el margen bruto negativo, ¿vale? Esto es una traducción de esas del catalán literal, ¿vale? En el EBITDA negativo o en el BAI negativo. Entonces, nosotros antes, si os acordáis, hemos estado viendo desde el margen bruto a ir bajando con el EBITDA, ¿no? En qué momento es que no cuál era el tema que teníamos que tocar o revisar cuando nos estaba dando este punto negativo. Que igual era un precio, igual eran costes elevados, igual es una gran estructura, ¿no? Entonces, ¿qué acciones puedo emprender? Puedo aumentar las ventas o puedo disminuir los gastos.
Entonces, a nivel de aumentar las ventas, aquí lo mismo que decíamos en la liquidez. Podemos tener una estrategia de fomentar que salgan los proyectos de más rápida ejecución y los que más se monetizan, ¿no? Entonces, y aquí a mí me parece muy interesante tenerlo en visión, digamos, estratégica global de la organización. Es decir, yo puedo saber que, ostras, lo que genera más... Y esto, o sea, es muy importante, creo, en las organizaciones que intentamos generar un impacto social, porque hay muchas veces que aquel proyecto o aquella línea que creemos que genera más impacto, igual no es la que me genera más monetización, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera convive eso con la toma de decisiones para la viabilidad de una organización? Si nosotros no somos viables económicamente, da igual, no vamos a poder atender a esas personas, ¿no? Entonces, igual implica que a veces tengo que tomar decisiones porque no me gustan, ¿no? De decir, o sea, yo creo que este servicio es el que genera más impacto, pero igual no puedo hacer 10 veces este servicio este año porque no me es viable económicamente y tengo que compensarlo con otro que sí que me ayuda a hacerlo viable, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos que dejar de hacer lo que queremos hacer, porque es que eso es súper importante, ¿no? Y por eso somos empresas sociales, entidades sociales y por eso estamos aquí, ¿no? Pero que es importante tener esa visión de cómo tomamos las decisiones para equilibrarlo, ¿no? Y a mí me parece muy importante cuando trabajamos estos temas remarcar que si no somos viables económicamente, se va a morir el proyecto en algún momento y vamos a dejar de atender esta necesidad. Entonces, a veces vale más la pena tomar una decisión difícil a tiempo y poder mantener ese impacto que estamos generando, aunque sea un poco menos, más a largo plazo, ¿sí? Entonces, potenciar estas ventas de productos que me generan más monetización. Innovar a nivel de fuentes de ingresos. ¿Hay clientes que me pueden pagar más por lo que hago? A veces sí. Entonces, planteárnoslo, ¿no? Clientes o financiadores ya existentes, gente que ya tengo, esos clientes que ya tengo, ¿tienen otras necesidades que yo también les pueda cubrir? Trabajar la recurrencia con los clientes ya más fidelizados, ¿no? Porque a veces es más fácil hacer una venta a un cliente que ya tengo, ¿no? Y por último, incrementar los precios de venta para aumentar los ingresos, ¿no? Evidentemente, como decíamos antes, viendo de qué manera los puedo o no los puedo aumentar y en qué medida, ¿no? Disminuir los gastos, reducir los costes, no de la parte de personal. Es decir, pues mira, a nivel de compras tengo que comprar más barato, tengo que comprar menos cantidad, bueno, ver de qué manera puedo intentar cortar un poco por aquí. A nivel de gastos estructurales, ¿cómo puedo recortar? Aquí el ejemplo que a mí me parece más clave es el tema del alquiler, ¿no? Muchas veces organizaciones muy pequeñas que tenemos un alquiler que nos representa un gasto muy grande para la actividad que tenemos o el volumen que tenemos. Compartir espacio, por ejemplo, estar en un coworking, esas son medidas que nos permiten reducir nuestra estructura más al volumen de lo que realmente estamos siendo o ejecutando como organización, ¿no? Producción low cost, que dice aquí, eficiencia, ¿no? Aquí lo que plantea es, y lo repesco con lo de los proyectos que decíamos antes, igual hay algunos de los productos o servicios que hacemos en los que tenemos que abaratar un poco los costes. Entonces aquí tiene que convivir de qué manera mantenemos lo que queremos hacer, la calidad de lo que queremos hacer y en qué puntos puedo tocar cosas para hacer un poco más low cost, ¿no? Y aquí es muy importante tener claro dónde marcáis la diferencia. Por ejemplo, si yo, a poner un ejemplo como muy simple, pues yo soy un restaurante de alta cocina, ¿no? Donde yo quiero marcar la diferencia igual es en la calidad del producto, en la ejecución, ¿no? O igual entonces tendré que buscar, me lo invento, pero materiales más económicos a la hora de decorar el local, porque ahí no es donde yo marco la diferencia. Yo lo que marco la diferencia es en la comida que estoy sirviendo, ¿no? Entonces, cuando hacemos estas reflexiones en nuestros servicios, también es importante pensar qué es aquello que nos define y que es clave para nosotros. Entonces, yo diría, en aquello que es clave y que yo aporto valor, ahí es donde tengo que intentar mantenerme en lo máximo de fuerte y no abaratar costes ni reducir la calidad de lo que estoy haciendo. Pero igual hay otras cosas donde, oye, pues mira, aquí no pasa nada si recorto un poco más, ¿no? Y por último, la peor de las metas es la reducción de personal, sea de estructura o sea directo, pero aquí sobre todo me parece muy interesante plantear que tenemos que dimensionar el personal a lo que estamos ejecutando. Entonces, por mucho que pueda ser muy doloroso tener que prescindir de personal,
lo que decía antes, la organización no va a ser viable, o sea, si no vendemos para lo que estamos produciendo, ¿no? Entonces, si tenemos personas de más, evidentemente nos va a generar unos costes que a largo plazo nos va a arrastrar, ¿no? Y nos va a generar más perjuicio que beneficio, ¿no? Así que tener un proyecto y una empresa al final también implica estas decisiones a veces duras y difíciles, ¿no? Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Agencia Europea de Educación y Cultura, EACEA. Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos.